Imaginen esto. Es el año 1066. La flota normanda acaba de desembarcar en la costa sur de Inglaterra, trayendo consigo al hombre que reescribirá la historia, Guillermo el Conquistador. Pero antes de que Guillermo pueda marchar hacia Hastings, antes de que pueda masacrar a los anglosajones y reclamar la corona, tiene una tarea aterradora y supersticiosa que cumplir. Según un raro fragmento de las sagas islandesas, Guillermo no teme a los ejércitos ingleses vivos tanto como teme a un hombre muerto. Ordena a sus soldados que localicen un montículo funerario específico y sin marcar con vistas al mar. Los obliga a cavar, a romper la tierra hasta que encuentren los restos en descomposición de un caudillo vikingo que murió casi 2 siglos antes. Guillermo ordena que el cadáver sea arrastrado y quemado hasta reducirlo a cenizas en una enorme hoguera. ¿Por qué? Porque la leyenda decía que mientras esos huesos específicos permanecieran en tierra, ningún invasor podría jamás conquistar Inglaterra con éxito. Los huesos pertenecen a un hombre tan aterrador que incluso su cadáver era un arma de destrucción masiva. Esto no es solo una leyenda de superstición, es un testimonio de la verdadera historia de Ivar el Deshuesado. Antes de adentrarnos en estas historias olvidadas de supervivencia y sufrimiento, si disfrutan aprendiendo sobre las verdades ocultas de la historia, consideren darle a me gusta y suscribirse para más contenido como este. Y por favor, comenten abajo para decirme desde dónde están escuchando. Me parece increíble que estemos explorando estas antiguas historias juntos, desde diferentes partes del mundo, conectados a través del tiempo y el espacio por nuestra curiosidad compartida por el pasado. Ahora, despojémonos del mito y veamos la sangre para comprender al monstruo que aterrorizó a Guillermo el Conquistador 200 años después de su muerte. Tenemos que retroceder hasta una noche de bodas a principios del siglo IX. Una noche que debía estar llena de pasión, pero que en cambio estuvo marcada por una oscura profecía. Los padres son leyendas en sí mismos. El ambicioso héroe vikingo Ragnar Lothbrok y la mística Aslaug. Las sagas nos dicen que Aslaug advirtió a su nuevo esposo. Le dijo que si consumaban su matrimonio demasiado pronto, si no esperaban 3 noches santas, el niño concebido estaría maldito. Advirtió que el niño nacería sin la integridad estructural de un ser humano. Ragnar, impulsado por la lujuria y la arrogancia, la ignoró. Se impuso a ella, y 9 meses después, la profecía gritó su entrada al mundo. Al niño lo llamaron Ivar, pero mientras las parteras lo examinaban, retrocedieron. Sus piernas estaban retorcidas. Donde debería haber habido hueso sólido, solo había cartílago blando. En la brutal sociedad de los nórdicos, donde la fuerza física no era solo una virtud, sino un requisito para la vida, este bebé debería haber sido llevado al bosque y dejado para los lobos. Era la costumbre, era misericordia. Un vikingo que no podía caminar, no podía luchar. Un vikingo que no podía luchar era inútil. Pero Ivar no fue asesinado. Contra toda lógica, contra toda tradición, lo mantuvieron vivo. ¿Por qué? Este es el primer gran misterio de su vida. Quizás sus ojos poseían una inteligencia aterradora que detuvo la mano de su padre. O quizás su supervivencia fue la primera señal de su crueldad sin igual, un rechazo a morir simplemente para fastidiar al mundo que no lo quería. La medicina moderna nos ofrece un nombre para su condición hoy en día: osteogénesis imperfecta o enfermedad de los huesos quebradizos.
Es una mutación genética que deja el esqueleto frágil, la esclerótica de los ojos teñida de azul y el cuerpo en un dolor agonizante constante. Imaginen crecer en una cultura que adora el martillo de Thor y el hacha del guerrero, mientras su propio cuerpo se rompe bajo el peso de una manta. Cada movimiento es un riesgo de fractura. Cada pelea de juego con sus hermanos es una sentencia de muerte potencial. Sin embargo, Ivar no solo sobrevivió, prosperó. Se dio cuenta muy pronto de que si no podía ser el hombre más fuerte de la sala, tenía que ser el más inteligente. Y si no podía hacer que los hombres lo respetaran, los haría temerle tanto que lo llevarían en sus escudos a la batalla, tratándolo como a un dios de guerra viviente. El apodo de deshuesado no fue un insulto. Para cuando terminó con Inglaterra, era un título de horror. Para comprender al monstruo, primero deben comprender la manada con la que se movía. Ivar no creció en aislamiento. Fue criado a la sombra de gigantes. Su padre era el asaltante más famoso de la cristiandad, y sus hermanos se estaban convirtiendo rápidamente en leyendas por derecho propio. Probablemente han escuchado sus nombres. Estaba Bjorn Brazos de Hierro, un hombre cuya piel se decía que era impenetrable en batalla, un coloso físico que llegaría a saquear el Mediterráneo. Estaba Ub, un berserker corpulento que prefería el hacha a la conversación. Y estaban Bitserk y Sigurd Serpiente en el Ojo. Estos eran los hijos de Ragnar Lothbrok, una fraternidad de depredadores alfa nacidos y criados para un solo propósito: la guerra. En cualquier otra familia, en cualquier otra época, el hermano discapacitado habría sido objeto de lástima. Habría sido él quien se quedara a cargo del hogar mientras los hombres se iban a la aventura. Pero las sagas pintan una imagen muy diferente y muy perturbadora de la dinámica entre estos hermanos. No compadecían a Ivar, lo respetaban. Este es el enigma psicológico más fascinante de la era vikinga. ¿Por qué Bjorn Brazos de Hierro, un hombre que probablemente podría aplastar el cráneo de un caballo con sus propias manos, escucharía las órdenes de un hermano menor que tenía que ser transportado en una camilla? La respuesta reside en la naturaleza específica del liderazgo vikingo. Los nórdicos valoraban la fuerza, sí, pero idolatraban el ingenio. Lo llamaban slag, astucia, ingenio. La habilidad de ver la trampa antes de que se activara. Ivar poseía una mente tan afilada y fría como el mar del norte. Mientras sus hermanos aprendían a blandir espadas, Ivar estudiaba el juego de mesa Nefatafel, el ajedrez vikingo. Estaba aprendiendo a manipular las piezas, a sacrificar peones para capturar reyes. Se dio cuenta muy pronto de que sus hermanos eran armas potentes, pero las armas necesitan una mano que las maneje. Él se convirtió en esa mano. Se posicionó como el estratega de la familia. Si Bjorn era el músculo, Ivar era el cerebro. Era una relación simbiótica nacida de la necesidad, pero se forjó en la crueldad. Los textos históricos sugieren que Ivar compensaba su inmovilidad física con una aterradora fuerza en la parte superior del cuerpo y una gran habilidad con el arco. Una de las pocas armas que no requerían juego de pies. Pero su verdadera arma era su voz. Desarrolló una lengua que podía incitar a una furia berserker o convencer a un mercader de entregar toda su fortuna. Aprendió que si no podía obligar a los hombres a obedecerlo físicamente, podía manipularlos psicológicamente. Se convirtió en un maestro del gaslighting y la intimidación antes de que esos términos existieran siquiera. Hay una escalofriante teoría entre los historiadores modernos sobre su condición.
Si Ivar realmente sufrió una forma severa de enfermedad de los huesos quebradizos, su vida habría sido un ciclo de dolor insoportable. Cada día era una batalla contra su propio esqueleto. El dolor crónico cambia a una persona. Puede eliminar la empatía. Puede hacerte resentir a los sanos, a los que caminan, a los que están cómodos. Es totalmente posible que la crueldad legendaria de Ivar, su apetito por la tortura y las ejecuciones elaboradas, fuera una proyección de su propia agonía interna. Quería que el mundo sintiera lo que él sentía. Quería externalizar su sufrimiento. A medida que los hermanos se convirtieron en hombres, sus expediciones de saqueo comenzaron a aterrorizar las costas de Francia e Irlanda. Pero estas solo fueron pruebas. Simplemente estaban afilando sus garras. El verdadero punto de inflexión en la vida de Ivar y el momento que condenaría al mundo anglosajón llegó con una noticia del otro lado del mar. Fueron las noticias de la muerte de su padre. Pero no fue solo que Ragnar hubiera muerto, fue cómo había muerto. La leyenda dice que Ragnar Lothbrok fue capturado por el rey Ela de Northumbria. Ela, un rey cristiano piadoso que veía a Ragnar no como un guerrero, sino como un diablo pagano, decidió ejecutarlo de una manera que lo humillara. Lanzó al gran héroe vikingo a un pozo de serpientes venenosas. Mientras las víboras mordían su carne, se dice que Ragnar gritó una última profecía desafiante. ¿Cómo gruñirían los cerditos si supieran cuánto sufrió el viejo jabalí? Cuando esta noticia llegó a los hijos de Ragnar, la reacción fue explosiva. Las sagas describen a Björn acerrando su lanza tan fuerte que la madera dejó una marca en su mano. Hvitserk se estaba cortando las uñas y se cortó hasta el hueso sin inmutarse. Pero Ivar, su reacción fue diferente. No se enfureció, no gritó, se quedó callado. Mientras sus hermanos querían lanzar un asalto inmediato y desorganizado para quemar algunas aldeas en venganza, Ivar vio el panorama general, vio una oportunidad. Les dijo que esperaran, que no solo reunieran una tripulación, sino un ejército, un gran ejército pagano. Argumentó que la muerte de Ragnar Lothbrok no era una tragedia, era una justificación para la guerra total. No solo quería matar al rey Ela, quería desmantelar todo el reino de Northumbria. Este fue el momento en que Ivar el Deshuesado realmente tomó el mando. Se transformó de un asaltante a un general. Comenzó a enviar mensajeros a todos los puertos de Escandinavia, desde Dinamarca hasta Noruega y la costa sueca. Prometió gloria, prometió plata, pero sobre todo prometió tierra. Estaba organizando la mayor fuerza de invasión que Gran Bretaña había visto jamás, y lo estaba haciendo sentado. Los cerditos no solo gruñían, estaban afilando sus colmillos, y la muerte del jabalí se pagaría con un río de sangre real. El año es 865 después de Cristo. Para los monjes anglosajones que escribían en sus scriptoriums iluminados por velas, debió parecer que el apocalipsis había llegado. Durante décadas, los vikingos habían sido una molestia estacional. Aterradores, sí, pero predecibles. Venían en verano, saqueaban un monasterio, quemaban una aldea y desaparecían de nuevo en la niebla antes de las tormentas de otoño. Eran como un mal sistema meteorológico. Lo soportabas y luego reconstruías. Pero en el año 865, el clima cambió. La tormenta no se fue. La crónica anglosajona, el principal registro histórico de la época, cambia su tono en este año.
Deja de registrar incursiones aisladas y registra la llegada de una fuerza que simplemente llama el Mithel Jerez, el gran ejército pagano. Esto no era un grupo de saqueo de 3 barcos, era una coalición de cientos de barcos largos que transportaban miles de guerreros. Era una ciudad flotante de cuero, madera y hierro, y a su timón estaba Ivar el Deshuesado. Aquí es donde el genio de Ivar realmente comienza a brillar, separándolo del estereotipo brutal de un caudillo vikingo. Si fuera meramente un salvaje, habría navegado directamente a Northumbria para atacar al rey Ela de inmediato. Habría dejado que la emoción dictara su estrategia. Pero Ivar era frío. Sabía que un ejército de este tamaño, estimado entre 3.000 y 5.000 hombres, tenía una debilidad fatal: la logística. Necesitaban comida. Necesitaban una base. Y lo más importante, necesitaban movilidad. Así que Ivar no desembarcó en Northumbria. Desembarcó más al sur, en el reino de Anglia Oriental. Imaginen el terror del rey anglo-oriental, Edmundo, cuando vio el horizonte ennegrecerse con velas. Pero Ivar no atacó. Envió emisarios. Hizo una demanda sin precedentes en la guerra vikinga. No solo quería oro, quería caballos. Este fue un golpe maestro. Los vikingos eran marineros, infantería, no eran caballería. Pero Ivar entendió que en Inglaterra, para conquistar la tierra, tenías que moverte más rápido que las noticias de tu llegada. Obligó a Anglia Oriental a suministrar a su ejército monturas como precio por la paz. El rey Edmundo, pensando que estaba comprando seguridad para su pueblo, le dio a Ivar exactamente lo que necesitaba para destruir a sus vecinos. Fue un pacto con el diablo. Ivar pasó el invierno en Anglia Oriental, alimentando a su ejército con grano inglés, descansando a sus hombres y entrenándolos para montar. Estaba armando un reino inglés contra otro. Mientras esperaba, los espías de Ivar estuvieron ocupados. Este es otro detalle a menudo pasado por alto. Los vikingos tenían excelentes redes de inteligencia. Ivar sabía que en Northumbria, el objetivo de su venganza estaba en medio de una guerra civil. El rey usurpador Ela, el hombre que mató a Ragnar, estaba luchando contra el rey depuesto Osberto. El reino estaba dividido. El momento era perfecto. A finales del año 866, Ivar dio la orden. El gran ejército pagano abandonó el campamento. No navegaron, cabalgaron. Una columna de miles de vikingos montados retumbó hacia el norte, esquivando defensas, moviéndose con una velocidad que los ingleses nunca habían visto antes. No se dirigían a una aldea. Se dirigían a la joya del norte, la ciudad de York. York, o Eboracum para los sajones, era la antigua capital romana del norte. Estaba protegida por murallas romanas desmoronadas, pero aún formidables. Capturarla enviaría un mensaje de que los vikingos estaban aquí para quedarse. Ivar calculó el ataque con una precisión cínica. Llegó el 1 de noviembre, día de Todos los Santos. Los líderes de la ciudad estaban en la catedral. Los guardias probablemente estaban festejando o descansando. La ciudad estaba distraída por la santidad cuando el infierno llegó a las puertas. Los vikingos asaltaron York con apenas una pelea. Masacraron a la guarnición. Se apoderaron del tesoro y ocuparon las fortificaciones romanas. De repente, los nortumbrios despertaron ante una pesadilla. Su capital había desaparecido. La guerra civil entre Ela y Osberto de repente parecía mezquina. Enfrentados a la extinción, los dos reyes rivales hicieron lo único que podían:
se unieron. Reunieron sus fuerzas restantes y marcharon sobre York para expulsar a los invasores. Este fue el momento que Ivar había estado esperando. No solo quería la ciudad, quería a los reyes. Les permitió acercarse. Les permitió pensar que tenían una oportunidad. Utilizó las murallas romanas no solo para la defensa, sino como una trampa. La batalla resultante por York fue una catástrofe para los ingleses. Las sagas describen una brutal masacre cuerpo a cuerpo en las calles. Los vikingos, luchando con la espalda contra las murallas que ahora poseían, diezmaron la fuerza de refuerzo northumbriana. En el caos, el rey Osberto fue abatido. Pero para el rey Ela, el hombre que lanzó a Ragnar al pozo de serpientes, un destino más oscuro le esperaba. La batalla terminó, el humo se disipó, e Ivar el deshuesado miró desde su camilla al hombre que había asesinado a su padre. La conquista estaba asegurada. Ahora el teatro de la crueldad podía comenzar. Los libros de historia nos cuentan que la batalla fue ganada. Pero las sagas nos dicen que para el rey Ela, el verdadero horror apenas comenzaba. La historia a menudo la escriben los vencedores, pero en el caso de la era vikinga, la escribieron las víctimas. Y no hay capítulo en su historia más aterrador o más debatido que lo que le sucedió a continuación al rey Ela. La captura de Ela no fue una situación normal de prisionero de guerra. Para Ivar, esta era una necesidad ritualista. Las sagas nos dicen que al capturar al rey, Ivar ordenó la preparación del Bloodhorn, el águila de sangre. Si eres aprensivo, quizás quieras apartar la mirada de tu imaginación por un momento. Porque si los relatos son ciertos, esta fue una de las formas de tortura anatómicamente más creativas jamás concebidas por la crueldad humana. El ritual supuestamente era así. Ella fue inmovilizada boca abajo. Se talló un águila con las alas extendidas en su espalda con una cuchilla. Pero eso solo era el dibujo. El ejecutor, según algunas fuentes, fue el propio Ivar. Luego cortó las costillas cerca de la columna vertebral, separándolas una por una. Luego, las costillas se doblaron hacia afuera, abriéndolas como un par de alas macabras. Finalmente, el ejecutor metía la mano en la cavidad abierta y sacaba los pulmones de la víctima a través de las heridas, extendiéndolos sobre las costillas rotas. Mientras el moribundo daba sus últimos jadeos, los pulmones se agitaban, imitando el movimiento de las alas de un pájaro. Para añadir insulto final a la herida, se frotó sal en la herida abierta. Suena como algo sacado de una película de terror moderna. ¿Pero sucedió realmente? Esto nos lleva al debate más acalorado en los estudios vikingos. Durante siglos, los historiadores aceptaron el águila de sangre como un hecho. Era el símbolo máximo de la barbarie vikinga. Sin embargo, los eruditos modernos han levantado una ceja escéptica. Expertos lingüistas como Roberto Frank argumentan que el águila de sangre podría ser un malentendido literario, una mala traducción de una vaga estrofa poética que simplemente significaba que un águila picoteaba su espalda, una metáfora de dejar un cadáver para las aves carroñeras. Argumentan que el cuerpo humano entraría en shock y moriría mucho antes de que las costillas se abrieran por completo. Desde un punto de vista médico, mantener a un hombre vivo el tiempo suficiente para que sus pulmones aleteen es casi imposible sin soporte vital moderno. Pero aquí está el contraargumento. Los vikingos eran un pueblo que creía en el poder tangible de los símbolos. Tenían un conocimiento íntimo de la anatomía por el despiece de animales y siglos de combate cuerpo a cuerpo.
Si Ivar quería hacer una declaración que resonara a través de la eternidad, se conformaría con una simple decapitación. Ya sea que el águila de sangre fuera un procedimiento quirúrgico literal o una exageración aterrorizada de monjes cristianos, el efecto fue el mismo. El rumor de ello quebrantó el espíritu de los anglosajones. Cuando se corrió la voz de que el rey de Northumbria se había convertido en una estatua de sangre que respiraba, la resistencia se desmoronó, el miedo como un virus, e Ivar fue el paciente cero. Con Northumbria decapitada y aterrorizada, Ivar instaló un rey títere, un hombre llamado Egbert, que haría exactamente lo que se le ordenara, y volvió su mirada al sur. No había terminado. Northumbria fue venganza por su padre. El siguiente objetivo, el reino de Mercia, sería por ganancias, y el objetivo después de eso, Anglia Oriental, sería por deporte. El monstruo se movía de nuevo, y esta vez iba tras el rey que le había dado los caballos en primer lugar. El rey Edmundo de Anglia Oriental pensó que había comprado la paz. Estaba a punto de aprender que no se puede negociar con un incendio forestal. Solo se puede quemar. Si la muerte del rey Ela fue un acto de venganza personal, la muerte del rey Edmundo fue algo mucho más frío. Fue un acto de terrorismo político. Después de asegurar el norte, Ivar volvió su mirada hacia Anglia Oriental, el mismo reino que le había suministrado caballos hacía apenas unos años. El rey Edmundo había cometido el error fatal de pensar que podía comprar seguridad a un depredador. Creía que una transacción con Ivar el Desuesado era un contrato vinculante. Se equivocaba. Para Ivar, los caballos no fueron un intercambio, fueron un pago inicial. Y ahora venía a cobrar el resto de la deuda. En el año 869, después de Cristo, el gran ejército pagano cabalgó hacia Anglia Oriental, quemando bibliotecas y masacrando monjes a su paso. El rey Edmundo, dándose cuenta de que el apaciguamiento había fallado, finalmente reunió su coraje. Reunió un ejército y se enfrentó a los vikingos en batalla. Pero los anglosajones eran agricultores y poetas luchando contra veteranos que habían pasado los últimos 5 años bañándose en sangre. La batalla fue corta. La derrota fue total. Edmundo fue capturado y llevado ante Ivar en una escena que ha sido inmortalizada en la geografía cristiana. Esto no fue solo un encuentro de 2 reyes, fue una colisión de 2 mundos. Edmundo representaba el orden cristiano piadoso y civilizado. Ivar representaba la fuerza primigenia y caótica de los viejos dioses. Según el cronista de Abingdon, Ivar le ofreció a Edmundo una elección. Conviértete en un rey títere bajo el dominio vikingo, renuncia a tu fe y vive, o aférrate a tu Dios y muere. Fue una prueba. Ivar estaba fascinado por la obsesión cristiana por el martirio. Quería ver si este Cristo blanco de este rey podía salvarlo del acero vikingo. Edmundo se negó a someterse. Miró al monstruo a los ojos y declaró que nunca serviría a un señor pagano. La respuesta de Ivar fue convertir la muerte de Edmundo en una perversa obra de arte escénica. Ordenó que el rey fuera atado a un árbol. Luego ordenó a sus arqueros que se alinearan, pero no debían matarlo instantáneamente. Se les ordenó disparar cuidadosamente, a perforar sus brazos, sus piernas, sus hombros, evitando los órganos vitales. Los cronistas relatan que Edmundo fue atravesado por tantas flechas que parecía un erizo. Su cuerpo erizado de dardos, la sangre brotando de docenas de heridas no mortales. Durante la tortura, Edmundo no cesó de invocar a Jesús.
Esto enfureció a Ivar. El caudillo vikingo finalmente se cansó del juego. Ordenó que le cortaran la cabeza a Edmundo y que la arrojaran a las densas zarzas del bosque, negándole al rey un entierro cristiano. La leyenda dice que cuando los seguidores de Edmundo buscaron más tarde la cabeza, la encontraron custodiada por un lobo, una bestia de Odín protegiendo a un santo de Cristo. Creas o no en el milagro, el resultado fue innegable. El rey Edmundo el mártir se convirtió en santo, y su santuario en Saint Edmundsbury se volvió un lugar sagrado. Pero para Ivar, esta fue una victoria de otra índole. Había demostrado que el Dios cristiano no intervendría. Había matado a 2 de los 4 reyes principales de Inglaterra. Había desmantelado la estructura política de la isla. Ya no era solo el deshuesado. Era el hacedor de reyes. Era el hombre más poderoso de Gran Bretaña. Sin embargo, en la cúspide de su poder ocurrió algo extraño. Justo cuando tenía la garganta de Inglaterra en su mano, Eva lo dejó ir. Desapareció por completo de los registros ingleses. La crónica anglosajona dejó de mencionarlo. El azote de los sajones simplemente se desvaneció en la niebla. ¿A dónde fue? ¿Y por qué un conquistador abandonaría su conquista? La respuesta se encuentra al otro lado del mar de Irlanda, en una ciudad que se estaba convirtiendo rápidamente en el corazón oscuro del mundo vikingo, Dublín. Cuando Ivar desapareció de los libros de historia ingleses en el año 869, no se retiró, no retrocedió. Simplemente trasladó su tablero de ajedrez a una nueva mesa. Mientras los anglosajones probablemente suspiraban aliviados, rezando para que el diablo hubiera regresado al infierno, los irlandeses estaban a punto de aprender su nombre. En los anales de Ster, el principal registro histórico de la Irlanda medieval, aparece un nuevo caudillo alrededor de este tiempo. Lo llaman Imar. Durante años, los historiadores debatieron si Ivar el Deshuesado e Imar de Dublín eran la misma persona. Hoy, el consenso es abrumador. Son uno y el mismo. El conquistador deshuesado había cruzado el mar de Irlanda para reclamar un nuevo trono. Pero no fue a Irlanda a cultivar. Fue allí para construir un imperio de comercio. Y la moneda de ese comercio eran vidas humanas. Ivar marchó a Dublín, o Dyflin, como se la conocía entonces, llamada así por el estanque negro donde los vikingos atracaban sus barcos. En el IX siglo, Dublín no era una ciudad de catedrales de piedra. Era un puesto comercial arenoso, embarrado y fortificado que olía a sal, alquitrán y miseria. Era el mayor mercado de esclavos de Europa occidental. Allí, Ivar se reunió con su aliado Olaf el Blanco, un rey nórdico que había establecido una cabeza de puente en Irlanda. Juntos formaron una monarquía dual que aterrorizaría las islas británicas durante décadas. Esta fase de la vida de Ivar revela el frío pragmatismo detrás del guerrero. En Inglaterra, fue un destructor alimentado por la necesidad emocional de vengar a su padre. En Irlanda, se convirtió en un constructor impulsado por la codicia y la ambición geopolítica. Comprendió que para mantener un ejército permanente, se necesitaba una gran cantidad de plata. Y la forma más fácil de obtener plata era capturar personas y venderlas en los mercados del este. En el año 870 después de Cristo, Ivar y Olaf lanzaron una campaña que demostró que el genio táctico de Ivar no se había atenuado.
Dirigieron su mirada al norte, al reino de Strathclyde, en la actual Escocia. Su objetivo era la fortaleza de Alclud, conocida hoy como Dumbarton Rock. Dumbarton Rock es una bestia geológica, un enorme tapón volcánico que se eleva directamente del río Clyde. Se consideraba inexpugnable. Durante siglos, ejércitos se estrellaron contra sus acantilados y fracasaron. Los britanos del interior se sentían seguros. Tenían la ventaja del terreno. Tenían los muros. Pero no tenían a Ivar. Ivar no intentó asaltar la roca. Sabía que sus hombres, y ciertamente él mismo, no podrían escalar esos acantilados verticales bajo fuego. En su lugar, puso sitio. Pero no fue un bloqueo pasivo. Identificó la única debilidad de la fortaleza: su pozo. Orquestó una estrangulación de 4 meses de la ciudadela, logrando finalmente cortar o secar su suministro de agua. Imaginad el horror dentro de la roca, la fortaleza más fuertemente defendida de Escocia, puesta de rodillas, no por espadas, sino por sed. Los defensores se rindieron. El resultado fue una de las mayores operaciones de saqueo de la historia vikinga. Los anales describen el regreso de Ivar y Olaf a Dublín en el año 871. Es una imagen asombrosa. No regresaron con unos pocos cofres de oro. Llegaron con una flota de 200 naves. Y esas naves estaban cargadas no solo de ganado y botín, sino de una carga masiva de anglos, britanos y pictos, miles de esclavos. Ivar había liquidado efectivamente la población de un reino escocés y los había llevado a Dublín para venderlos como ganado. Era ahora el rey indiscutible de los nórdicos de toda Irlanda y Gran Bretaña. Había conquistado York. Había decapitado al rey de Anglia Oriental. Había roto la inexpugnable Dumbarton Rock. Controlaba el mar de Irlanda. En este momento, en el año 871 después de Cristo, Ivar el Deshuesado era, sin duda, el caudillo más exitoso del mundo occidental. Había superado una grave discapacidad física para doblegar naciones a su voluntad. Tenía riqueza, poder y un legado que aterrorizaría a generaciones. Pero la biología es una maestra cruel. Justo cuando alcanzó el cénit absoluto de su poder, el cuerpo que había llevado más allá de sus límites durante 50 años finalmente comenzó a ceder. La condición deshuesada, contra la que había luchado con tan feroz voluntad, estaba a punto de reclamar su victoria final. El monstruo era mortal después de todo. En el año 873 después de Cristo, los anales de Olter registran una muerte tan críptica como significativa. La entrada dice simplemente: Imar, rey de los nórdicos de toda Irlanda y Gran Bretaña, puso fin a su vida. Pero es la siguiente frase la que capta la atención del historiador y del patólogo por igual. Dice que murió de una tamnes, una enfermedad súbita y horrible. Para un hombre que pasó toda su vida luchando contra la muerte en el campo de batalla, que estuvo en medio de los muros de escudos de York y la masacre de Anglia Oriental, es irónico que no cayera por una espada sajona o una lanza escocesa. Fue vencido desde dentro. ¿Qué era esta horrible enfermedad? Si nos adherimos a la teoría de que Ivar padecía osteogénesis imperfecta, su final fue probablemente aterradoramente doloroso pero predecible. Las personas con formas graves de esta afección a menudo sufren insuficiencia cardíaca o complicaciones respiratorias a medida que la caja torácica se deforma y presiona contra los pulmones. Su cuerpo, que había sido su prisión y su arma durante 50 años,
finalmente colapsó. El caudillo deshuesado simplemente se rompió. Pero, ¿dónde está? ¿Dónde fue a descansar el hombre más temido del 9º siglo? Esto nos devuelve a Inglaterra, a una tranquila iglesia parroquial en Repton, Derbyshire, en la década de 1980. Los arqueólogos Martin Biddle y Birte Kjolby Biddle descubrieron algo que se parecía menos a un cementerio y más a una escena de crimen. Debajo de un montículo poco profundo en el jardín de la rectoría, encontraron una fosa común que contenía los restos mezclados de al menos 264 personas. La datación por radiocarbono situó estos huesos firmemente a finales del 9º siglo, el momento exacto en que el gran ejército pagano pasó el invierno en Repton. Estos eran hombres de Ivar. Los huesos mostraban signos de trauma violento, pero habían sido apilados cuidadosamente, reverentemente alrededor de una cámara central. En el centro de este caos, separado de la fosa común, yacía un único entierro prominente, doble. Tumba 511. El hombre de la tumba 511 era un guerrero de inmenso estatus. Fue enterrado con una espada a su lado, un honor raro. Alrededor de su cuello colgaba un amuleto del martillo de Thor. Pero el detalle más revelador fue un colmillo de jabalí colocado entre sus piernas. En la mitología nórdica, el jabalí es un símbolo de fertilidad y fuerza, quizás una compensación final para un hombre que, si las leyendas son ciertas, no podía funcionar sexual o físicamente como otros hombres. El esqueleto en sí cuenta una historia confusa. Este hombre era alto, alrededor de 1,80 m, lo cual era un gigante para la época. Era robusto. Había muerto de un horrible golpe en el cráneo y un corte en la arteria femoral. En la superficie no se parece en nada al deshuesado de las sagas. Parece un berserker. Esto crea una fascinante fricción histórica. ¿Es la tumba 511 Ivar? Algunos historiadores argumentan que sí. Sugieren que deshuesado nunca fue un diagnóstico médico, sino una mala traducción o un apodo irónico para un hombre que era excepcionalmente ágil, o quizás sin piernas, borracho, o incluso una corrupción del latín exosis, que significa detestado. Argumentan que las sagas inventaron la discapacidad siglos después para hacer la historia más dramática. Sin embargo, otros señalan la crueldad específica de las descripciones de las sagas. ¿Por qué inventar una discapacidad que debilita a un héroe a menos que fuera una verdad definitoria e inolvidable? Hay otra posibilidad. Los anales dicen que Ivar murió en Dublín, pero las sagas dicen que pidió ser enterrado en Inglaterra para maldecir a los invasores. ¿Podría haber sido trasladado su cuerpo? ¿O es el hombre en Repton simplemente un lugarteniente? Quizá su hermano Ava o un alto Yal, mientras Ivar yace en otro lugar, perdido en las turberas de Irlanda. Es posible que nunca sepamos con certeza si los huesos de Derbyshire pertenecen al cerebro del gran ejército pagano. Pero de pie en esa cripta, mirando la masa de cráneos fracturados y al gigante de la tumba 511, se siente el peso tangible de su legado. Ya fuera un deshuesado o un gigante, comandaba la lealtad de cientos de hombres que estaban dispuestos a morir y ser enterrados a sus pies. Era un imán para la muerte. Y cuando murió, dejó un vacío. El cerebro de la invasión vikinga se había ido. La unidad del gran ejército pagano murió con él. Lo que siguió fue la fragmentación de las fuerzas vikingas, dando a los anglosajones su primer atisbo de esperanza.
una esperanza que sería aprovechada por un joven y enfermizo príncipe que se escondía en los pantanos de Somerset. Un hombre que se convertiría en el único monarca inglés en ser llamado el Grande. Cuando un huracán se disipa, los vientos amainan, pero el paisaje queda permanentemente alterado. Ese fue el estado de Gran Bretaña después de la muerte de Ivar el Deshuesado. Durante casi una década, Ivar había sido la gravedad que mantenía unido al gran ejército pagano. Era la fuerza que unía a jefes vikingos distintos y a menudo conflictivos en una única punta de lanza. Cuando esa gravedad desapareció, el ejército hizo lo que hacen todas las coaliciones sin líder: se fracturó. El gran ejército pagano se dividió en dos. La mitad, liderada por el hermano de Ivar, Halfdan, se dirigió al norte, a Northumbria. Pero no fueron allí para saquear. En un movimiento que marcó el fin de una era, convirtieron sus espadas en rejas de arado. La crónica anglosajona nos dice que Halfdan repartió la tierra de los northumbrios y ellos procedieron a arar y mantenerse. Los logos se habían convertido en granjeros. Se establecieron, se casaron con mujeres locales y comenzaron el lento proceso de convertirse en ingleses. La otra mitad del ejército, sin embargo, no estaba lista para retirarse. Liderados por un caudillo llamado Guthrum, dirigieron sus hambrientos ojos hacia el único reino anglosajón que quedaba en pie: Wessex. Wessex era el último dominó. Si caía, la conquista de Gran Bretaña estaría completa. El idioma que hablas hoy podría ser un dialecto danés, y el hombre que se interponía en el camino de esta aniquilación era un joven e intelectual enfermizo llamado Alfredo. La historia lo llamaría Alfredo el Grande, pero en el año 871 parecía Alfredo el Condenado. Acababa de heredar la corona tras la muerte de su hermano luchando contra los vikingos. Su ejército estaba exhausto, su tesorería estaba vacía, y se enfrentaba a Guthrum, un discípulo de Ivar, que había aprendido bien las lecciones del maestro. En enero del año 878, Guthrum realizó una maniobra sacada directamente del manual de Ivar. Lanzó un ataque sorpresa contra la corte de Alfredo en Chippenham durante la fiesta religiosa de la 12ª noche. Al igual que el ataque de Ivar a York durante el Día de Todos los Santos, fue un golpe calculado para explotar un momento de vulnerabilidad. Alfredo apenas escapó con vida. Huyó a los niveles de Somerset, un vasto y miserable pantano de marismas y turberas. Durante meses el rey de Wessex vivió como un fugitivo en su propio país, escondiéndose entre los juncos, dependiendo de la caridad de los campesinos. Este debería haber sido el final. Aquí es donde la historia suele detenerse. El rey muere en el barro y los vikingos ganan. Pero algo extraordinario sucedió en ese pantano. Alfredo no solo se escondió, pensó. Analizó al enemigo. Se dio cuenta de que el modelo militar anglosajón, lento, reactivo, basado en levas locales, era obsoleto frente a la velocidad y ferocidad de los vikingos. Alfredo comenzó a reformar. Se dio cuenta de que para derrotar a los vikingos tenía que parecerse más a ellos. Construyó una armada, barcos diseñados para luchar contra los barcos de dragón en sus propios términos. Reorganizó el ejército de modo que la mitad de los hombres estuvieran siempre en servicio activo, mientras la otra mitad cultivaba, creando una fuerza permanente que pudiera responder instantáneamente a las incursiones. Y lo más importante, comenzó a construir burhs, una red de ciudades fortificadas posicionadas de tal manera que ningún pueblo en Wessex estuviera a más de 20 millas de una fortaleza.
Este era el sistema de defensa Burhal, una cuadrícula defensiva diseñada para neutralizar la mayor ventaja de los vikingos, la movilidad. La estrategia de Ivar se basaba en moverse rápido y atacar objetivos indefensos. La estrategia de Alfredo aseguraba que no hubiera objetivos indefensos. En la primavera del año 878, Alfredo emergió del pantano. Cabalgó hasta Ethelingas-Stone y tocó su cuerno. Los hombres de Wiltshire, Somerset y Hampshire respondieron a la llamada. Se encontraron con el ejército de Guthrum en Edington. La batalla de Edington fue una brutal colisión de muros de escudos que duró horas. Pero esta vez, los sajones no se quebraron, se mantuvieron firmes y luego avanzaron. Alfredo derrotó a Guthrum y lo persiguió de regreso a su fortaleza, asediándolo hasta que se rindió. Pero Alfredo, siempre un estudiante de la historia, sabía que matar a un líder vikingo a menudo solo creaba un mártir y provocaba una nueva venganza del extranjero. Así que hizo algo más inteligente. Lo convirtió. Como parte del Tratado de Paz, Guthrum fue bautizado como cristiano, con Alfredo como su padrino. Fue un brillante teatro político. Al convertir a Guthrum en un rey cristiano, Alfredo lo trajo al redil de la diplomacia civilizada. Dividieron Inglaterra entre ellos. El sur y el oeste pertenecían a Alfredo. El norte y el este, las tierras que Ivar había conquistado, se convirtieron en el Danelaw. El Danelaw era exactamente lo que suena, un estado dentro de un estado, donde prevalecía la ley danesa, no la ley sajona. Era el legado de Ivar solidificado en el mapa. Sin embargo, al contener a los vikingos allí, Alfredo salvó el concepto de Inglaterra. Es una extraña ironía. Ivar el deshuesado, el monstruo que quería destruir los reinos ingleses, en realidad los salvó al destrozar las pequeñas rivalidades de la heptarquía, al destruir Northumbria, Anglia Oriental y Mercia. Limpió el tablero. Obligó a los supervivientes a unirse detrás de la única alternativa que quedaba, Wessex. Ivar fue el fuego que quemó el antiguo bosque, permitiendo que el único roble fuerte de Inglaterra creciera en su lugar. Sin el gran ejército pagano, no hay Alfredo el Grande. Sin el monstruo, no hay nación. Hemos seguido el rastro de sangre de Ivar por Inglaterra e Irlanda. Lo hemos visto desmantelar reinos y construir imperios. Pero al acercarnos al final de este viaje, debemos volver a la primera pregunta. La pregunta que ha definido toda su existencia en la imaginación popular. ¿Por qué lo llamaban el deshuesado? Durante siglos, los historiadores desestimaron el apodo como folclore. Suponían que deshuesado era una metáfora de una agilidad parecida a la de una serpiente, o quizás una broma cruel sobre impotencia sexual, que era deshuesado porque no podía tener un heredero. Algunos lingüistas incluso argumentaron que fue un error de traducción derivado de la palabra latina exosis, que significa el detestado, que sonaba como la palabra nórdica para sin piernas, para un escriba confundido. Pero a mediados del siglo XX, la ciencia médica ofreció una explicación diferente y mucho más convincente. El doctor K.R. Seddon fue el primero en proponer seriamente en 1949 que Ivar Ragnarsson padecía osteogénesis imperfecta. Este es un trastorno genético raro en el que el cuerpo no produce suficiente colágeno, la proteína que da a los huesos su resistencia a la tracción. La evidencia en la saga de Ragnar Lothbrok es sorprendentemente específica.
Describe a Ivar como si tuviera solo cartílago donde debería haber hueso, lo que lo hacía incapaz de caminar. Pero la prueba concluyente es la descripción de sus ojos. La saga menciona que sus ojos eran profundamente inquietantes. En pacientes con osteogénesis imperfecta grave, la esclerótica de los ojos a menudo aparece azul o gris porque el tejido es tan delgado que las venas subyacentes se ven a través. Si Ivar realmente tuviera osteogénesis imperfecta de tipo 1 o cuarto, su vida no sería solo una historia de conquista, sino un milagro de supervivencia. En el IX siglo, un niño discapacitado era una carga. El mundo vikingo era una meritocracia de violencia. Comías lo que cazabas. Sin embargo, Ivar no solo se mantuvo vivo, sino que fue venerado. Esto desafía todo lo que creemos saber sobre la cultura vikinga bárbara. Sugiere que eran capaces de reconocer el valor más allá de la utilidad física. Vieron una mente aguda atrapada en un cuerpo roto y decidieron que la mente valía la pena preservarla. Sin embargo, existe una teoría contraria que es igualmente fascinante. Algunos osteólogos modernos sugieren que podría haber tenido el síndrome de Ehlers-Danlos. Esta afección afecta al tejido conectivo, lo que resulta en hipermovilidad. Las articulaciones pueden dislocarse y volver a su lugar a voluntad. Un guerrero con síndrome de Ehlers-Danlos podría parecer deshuesado porque podía contorsionar su cuerpo de maneras poco naturales, quizás escapando de ataduras o moviéndose con una cualidad fluida perturbadora que aterrorizaba a sus enemigos. Pero veamos la logística. ¿Cómo lidera un hombre que no puede caminar una carga? Las sagas nos dan la respuesta, y es una imagen de puro poder imperial. Dicen que Ivar era llevado a la batalla en un escudo o en un carro especial. Pensad en la psicología de eso. En un modo de escudos donde cada hombre lucha por su propio pie, proteger a un líder estacionario es una carga táctica masiva. Que los hombres de Ivar lo llevaran al fragor de la matanza significaba que estaban completamente devotos a él. También enviaba un mensaje aterrador al enemigo. Mi ejército es tan fuerte, y estoy tan seguro de vuestra destrucción que ni siquiera necesito ponerme de pie para mataros. Era el director de una orquesta de muerte, dirigiendo el flujo de la batalla desde una posición elevada, viendo las brechas en las líneas enemigas que los soldados de a pie pasaban por alto. Su discapacidad lo obligó a desarrollar una vista de dron de la guerra, siglos antes del vuelo. Entonces, ¿era él un hombre sin huesos? Segunda definición de su tiempo, sí. Pero Ivar reformuló su discapacidad. Convirtió su inmovilidad en un símbolo de estatus. El rey se sienta, el siervo se pone de pie. Ivar fue el rey que nunca se puso de pie. Ya fueran huesos quebradizos, articulaciones flojas o simplemente un apodo mal traducido, la verdad permanece. Ivar el deshuesado destrozó el mundo anglosajón sin poner nunca un pie firme en él. Demostró que en el Juego de Tronos, el arma más peligrosa no es el hacha en tu mano, sino la malicia en tu corazón. Al cerrar el expediente de su historial médico, nos queda una última tarea. Debemos mirar lo que queda. No los huesos, no los mapas, sino la sombra que proyecta sobre nosotros hoy. Desde los nombres de los pueblos ingleses hasta los villanos de nuestros programas de televisión favoritos, el fantasma de Ivar sigue con nosotros. Entonces, ¿qué debemos hacer con Ivar el deshuesado? ¿Fue un monstruo sádico que torturaba reyes por deporte? ¿O fue un brillante arquitecto militar que superó una maldición genética debilitante para remodelar la historia de Europa?
La verdad, como suele suceder, probablemente reside en el espacio gris entre los gritos y la estrategia. Ivar fue un hombre nacido en un mundo que no tenía lugar para él. Según las leyes de su propio pueblo, debería haber sido dejado morir en la nieve. Pero sobrevivió, y esa supervivencia requirió que forjara una personalidad más dura que los huesos que le faltaban. Es quizás el máximo ejemplo del oscuro marginado. Amamos las historias sobre los desvalidos, personas que se elevan desde la nada. Ivar nos recuerda que no todos los desfavorecidos son héroes. Algunos son villanos, y otros son meros supervivientes que aprendieron que en un mundo cruel, debe ser lo más cruel de él. Hoy, Ivar perdura. Lo vemos en la exitosa serie Vikings, representado con una intensidad escalofriante, presentando a una nueva generación al terror del sin huesos. Lo vemos en el legado genético de las Islas Británicas, donde el ADN escandinavo aún se entrelaza en la población del norte. Lo vemos en el mapa, la división entre el norte y el sur de Inglaterra, una brecha cultural que persiste hasta nuestros días. Se originó con las líneas que Evar trazó en el barro con su espada. Forzó a los anglosajones a dejar de luchar entre sí y a unirse, creando inadvertidamente la nación de Inglaterra. Transformó Dublín de un miserable asentamiento a una próspera capital internacional. Demostró que la fuerza física es un bien que se deprecia, pero el miedo es una moneda que jamás pierde su valor. Al final, el apodo de Sin Huesos resulta ser la mayor ironía de todas. Porque si bien su esqueleto pudo haber sido frágil, Ivar Ragnarsson poseía más determinación que cualquier rey que se le opusiera. Él fue quien hizo que el mundo se arrodillara. Si has llegado hasta aquí, es evidente que te fascinan los rincones oscuros de la historia, tanto como a mí. Por favor, asegúrate de estar suscrito y tener activada la campana de notificaciones para no perderte nuestra próxima inmersión profunda en el pasado. Quiero leer tus opiniones en los comentarios. ¿Crees que el águila de sangre fue real o solo un mito? ¿Y a quién deberíamos presentar a continuación? ¿Los locos emperadores romanos o quizás las reinas piratas de la historia? Dímelo abajo. Hasta la próxima. Sigue cuestionando la narrativa.